Cuerpo intercambiado. CEO y chica pasional sufren un devastador embarazo que nunca dijeron una noche. Todo cambió en la vida de dos personas: Ana, una joven apasionada y llena de sueños, y Ricardo, el imponente CEO de una poderosa empresa. Un trueno rasgó el cielo mientras un misterioso destello iluminaba el apartamento de Ana. Y al día siguiente, se despertaron en los cuerpos del otro. Increíble. La confusión se adueñó de ellos. Ana, atrapada en la piel de un hombre exitoso, sentía el peso del poder y la soledad. Al mismo tiempo, Ricardo, ahora convertida en una mujer vibrante e inquieta, vivía por primera vez la lucha diaria que siempre ignoró. Pero el verdadero horror no terminó ahí. Un giro inesperado, ambos descubrirían que estaban esperando un bebé, un espejismo de amor y tragedia que no sabían cómo manejar. La ciudad parecía reír de su destino. Aunque su día a día se llenaba de risas, la angustia y el miedo hacían eco en sus corazones. ¿Cómo vivirían con este secreto que podría destruir todo lo que conocían? Las miradas de los demás eran intensas, y en cada esquina había murmullos, sospechas de un cambio que prometía escándalo. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos miras. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras Ana trataba de adaptarse a la vida como CEO, recibió un misterioso mensaje en su teléfono. Un desconocido parecía saber más de ella de lo que pensaba. La advertencia era clara: sabemos lo que has hecho. El bebé no es solo un asunto personal. Pronto vendrá la verdad que no esperas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secreto se escondía tras esta locura de cuerpos intercambiados y un embarazo devastador? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasillos de la empresa parecían alargarse, y cada mirada de sus compañeros era una amenaza. La tensión la atrapaba en un nudo en la garganta. Las respuestas estaban al borde, y las sombras del pasado amenazaban con salir. La noche se tornó más pesada con el silencio tras el mensaje amenazante. Ana estaba sentada en la lujosa oficina de Ricardo. La vista de la ciudad iluminada apenas se sentía reconfortante. El miedo estaba calado en sus huesos, el eco de las palabras resonaba en su mente como un tambor ominoso. Pronto vendrá la verdad que no esperas. Se obligó a respirar profundamente, sintiendo el peso del alterado cuerpo de Ricardo. Era extraño, su mirada en el espejo no reflejaba solo un rostro desconocido, sino también los temores que giraban como tormenta en su interior. La pantalla del celular volvió a parpadear, casi burlándose de ella. ¿Quién eres? ¿Qué sabes?, se preguntó en voz baja, esperando que una respuesta mágica apareciera en su frente. Pero el silencio fue su único compañero. Decidió que necesitaba apoyo, no podía enfrentar esto sola. Con un temblor en las manos, buscó el número de su mejor amiga, Clara. La llamada fue breve, pero el tono impaciente de Clara se transformó rápidamente en preocupación al escuchar el estado de Ana. «Voy para allá, en 5 minutos». La voz de Clara era un abismo de calma que contrarrestaba la tempestad en su pecho. Ana colgó, sintiendo un leve alivio. Al menos tenía a alguien que la creyera y la apoyara. Sin embargo, antes de que pudiera procesar el siguiente paso, el sonido de un chirrido metálico interrumpió su concentración. La puerta se abrió de repente, revelando a Ricardo, quien aún lidiaba con su nuevo yo. «¿Eres tú?», pregunta Ricardo, intentando identificar a la mujer que solía estar en su cabeza. Ambos se miraron con confusión. Ahora, no solo eran cuerpos intercambiados, sino también personalidades que no encajaban en un marco predeterminado. «Recibí un mensaje», dijo Ana, en voz baja con un temblor casi imperceptible. «No sé de quién es, pero es serio». Ricardo, con su nuevo instinto protector, se acercó un paso. «¿Qué dice?».
Ana sintió que el pecho se le aprieta al decírselo, cada palabra era como un paso más al abismo. Mientras le contaba, notó que los ojos de Ricardo se oscurecían con cada sílaba. Lo que parecía ser un embarazo había adquirido tintes de un thriller oscuro. Clara llegó justo a tiempo, interrumpiendo la atmósfera tensa. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió. Pero al ver la preocupación dibujada en los rostros de sus amigos, sus ojos se abrieron con horror. «No tengo tiempo para juegos». «¿De qué están hablando?». Con cada palabra, la habitación parecía achicarse. Un sentimiento de que todo podría colapsar estalló, y Ana se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Entre susurros quedan más preguntas que respuestas, llenas de enigmas y peligros acechantes. Mientras Ana redacta un mensaje desesperado tratando de conseguir más información sobre el remitente, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, la pantalla iluminaba una foto de un edificio viejo y destartalado. La dirección pululaba con la promesa de revelaciones inquietantes. «Tienes que ir, Ana», gritó Clara, incapaz de contener su emoción. Con el corazón latiendo desbocado, Ana miró a Ricardo. «¿Vamos juntos?». Ricardo asintió, decidido a enfrentar la oscuridad que se cierne sobre sus vidas. Ninguno de los tres sabía lo que les esperaba, pero la inercia de lo desconocido les atravesaba como un flechazo. Mientras salían del edificio corporativo, el aire se llenaba de electricidad, como si el destino decidiera jugar su última carta. «Estamos listos para descubrir la verdad», murmuró Clara, mientras su contingente se adentraba en la noche. Pero lo que no sabían era que alguien los estaba observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para desatar el horror. ¿Podrían soportar la verdad que los acechaba? La incertidumbre arrastraba un nuevo sentido de urgencia, y una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién más sabía de su secreto? La calle se extendía ante ellos como una serpiente de asfalto iluminada por los destellos de los faroles y las luces titilantes de los coches que pasaban. Ana, con el estómago revuelto, lideraba el camino, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes que apenas notaban su ansiedad. Sus pasos resonaban como un eco sombrío, cada uno un recordatorio de que la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. «¿Por qué ese lugar?», inquirió Ricardo, su voz un susurro bajo y temeroso, como si temiera que las paredes lo escucharan. «¿Qué crees que hay allí?». «Lo que sea que sepa sobre nosotros», respondió Ana, en un tenso hilo de voz. «Ese mensaje es como si quisieran que fuéramos allí. Tal vez nos ayude a entender lo que está pasando». El edificio al que se dirigían era una reliquia de un pasado olvidado. Su fachada de ladrillo desgastada por el tiempo empujaba a los tres hacia un abismo de incertidumbre. Clara, que había estado en silencio, miraba a su alrededor con una mezcla de intriga y miedo. «Solo estamos buscando respuestas, ¿verdad?». «Eso es lo que nos prometimos», dijo, intentando infundir valor. Al llegar a la puerta, Ana se detuvo y miró a sus amigos. «¿Deberíamos llamar a la policía?». La idea se sentía como un peso en su pecho. Llamar a las autoridades significaría exponer no solo sus secretos, sino también la extraña conexión entre ellos. «No. No aún», interrumpió Ricardo con firmeza. «Aún no sabemos si estamos en peligro real. Necesitamos averiguar qué está pasando primero». Ese comentario resonó en el corazón de Ana. En su mente, ya había pasado de ser una simple víctima a una protagonista en una historia relativamente oscura, donde cada decisión podía tener graves consecuencias. Sintiéndose como un potestad de un destino implacable, giró la perilla de la puerta. El chirrido que siguió hizo eco como un lamento en la noche. La luz dentro era tenue, con sombras que parecían bailar en las paredes desgastadas. Un mueble viejo y cubierto de polvo aguardaba en la esquina, como un centinela de secretos olvidados. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí es», murmuró, con una mezcla de inquietud y curiosidad. De repente, un crujido resonó desde la oscuridad al fondo del pasillo. Sus corazones se detuvieron por un instante. La fuente del sonido, indiscutiblemente real, les hizo mirar hacia atrás, solo para encontrar el espacio vacío que habían dejado tras de sí. Nadie. «¿Lo escucharon?», preguntó Clara, apretando el brazo de Ana con fuerza. «No podemos quedarnos aquí, esto no se siente bien». Antes de que alguien pudiera responder, una luz,
fugaz pero intensa, iluminó una habitación al final del pasillo. Siguió un grito apagado, como si alguien intentara contener su desesperación. Ana, impulsada por un instinto visceral, llevó a sus amigos hacia la luz. Al abrir la puerta, se encontraron con una escena que adquiriría un lugar en las profundidades de sus mentes. Una mesa, tapizada de documentos, fotos y un dispositivo que parecía un viejo teléfono roto. En el centro, un sobre con sus nombres escritos a mano, garabateados con urgencia. Mientras Ana extendía la mano hacia el sobre, sintió que una presencia se movía detrás de ella. Un susurro helado recorrió el aire. No deberían haber venido aquí. Los tres se dieron la vuelta, enfrentando el abismo de lo desconocido justo cuando la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en la penumbra. La incertidumbre se hacía cada vez más aplastante y el miedo comenzaba a transformarse en pánico. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, su voz temblando mientras miraba a su alrededor. ¿Quién está aquí? Desde las sombras, una figura emergió, con una risa que reverberaba como un eco distante, cargada de advertencias. La verdad que buscan tiene un precio y ustedes ya están en deuda. La tensión estalló, y Ana comprendió que la verdad no solo podría romperlos, sino también arrastrarlos hacia un oscuro abismo del que quizás no pudieran escapar. Y mientras la sombra sonreía, una nueva inquietante pregunta surgió en su mente: ¿habían sido traicionados por alguien en quien confiaban? La oscuridad que los rodeaba se espesaba, mientras la figura avanzaba, dejando a Ana, Ricardo y Clara frente a una elección aterradora: enfrentar la verdad o rendirse en su búsqueda de respuestas. La figura se detuvo a unos pasos de ellos, envolviendo el ambiente en un silencio que escalaba con cada segundo. Las sombras danzaban a su alrededor, como si fueran cómplices de un secreto que ni siquiera los tres amigos podían imaginar. Ana sintió que su corazón retumbaba en su pecho, un tambor que anunciaba el peligro latente. «Deuda», balbuceó Clara, su voz apenas un hilo. «¿Qué quieres decir con eso?». Las palabras salieron de su boca como si las pronunciara un extraño ajeno a la situación. «Ustedes han buscado respuestas en un lugar donde no deberían estar», dijo la figura, un rostro que se mantenía oculto tras una capucha oscura. «Cada acción tiene consecuencias, y la curiosidad puede ser un monstruo devorador». Ana, viendo el miedo reflejado en los ojos de sus amigos, decidió dar un paso al frente. «No vinimos aquí a hacer daño, solo queremos saber la verdad. Ayúdanos, por favor». Su voz resonaba firme, pero en su interior se debatía una tormenta de emociones. ¿La verdad? La figura rió suavemente, una risa que parecía emanar del mismo abismo. La verdad es un espejo. Refleja lo que más tememos. Una ráfaga de aire frío llenó la habitación y el ambiente pareció girar. Las paredes comenzaron a cerrarles el paso, como si el edificio mismo estuviera vivo, prestando atención a sus intenciones. Ana apretó los dientes, consciente de que se encontraban en un laberinto que desbordaba las reglas de la lógica. «Detente», gritó Ricardo, intentando mantener el control. «¿Cómo puedes ser la única que sabe lo que está pasando? Contéstanos». «Lo que buscan no está solo en este lugar». La figura se movió lentamente hacia ellos, su aliento emitía una fragancia fría y amarga. «La verdad los ha seguido desde hace tiempo. Desde el día en que sellaron su propio destino». Las palabras perforaron el aire como dagas, haciendo que cada uno de ellos se sintiera expuesto. ¿Qué destino había sellado? ¿Qué culpa los acechaba? Ana recordó el mensaje, el llamado que los había llevado allí. «Si no nos dices lo que sabemos, no podemos entender», dijo, la determinación en su voz creciendo más fuerte. «Todo lo que queremos es salir de esto. Todo puede salir mal». La figura se detuvo. La sombra oscura que la envolvía pareciendo deslizarse en el suelo como un líquido negro. «Están condenados a descubrir un fenómeno que cambiará sus vidas para siempre». Una onda de energía recorrió el aire, volviendo a colocarles peso en el pecho. En ese instante, Ana sintió una conexión palpable, una especie de electricidad entre ellos. El sobre que había visto antes parecía vibrar, como si temiera ser abierto. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia él. Clara y Ricardo intentaron detenerla, pero era como si una fuerza invisible la impulsara. Con temblorosa determinación, abrió el sobre y sacó los papeles.
Las imágenes comenzaban a hacerse visibles, cada una conteniendo piezas de una historia que jamás imaginarían. El crujido de la puerta resonó de nuevo. Al girarla, la figura se evaporó en el aire, pero su advertencia quedó marcada en la mente de Ana. Se avecina el desvelo de secretos que nunca deseaban conocer. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador llenó la habitación, un sonido que surgió de los pasillos oscuros. «Sálvanos», resonó, como un eco de desesperación. El pánico se apoderó de ellos. Sin poder pensarlo un segundo más, Ana se giró hacia sus amigos, la mirada de determinación reflejada en sus ojos. «Debemos salir de aquí, ahora». Y mientras se apresuraban hacia la salida, se dieron cuenta de que algo más, algo oscuro y aterrador, estaba acechando en la penumbra. La pregunta latente seguía flotando en el aire: ¿quién había gritado realmente? Sus corazones palpitaban al compás de una nueva incertidumbre aterradora. ¿Qué secretos aún estaban por descubrir? El aire espeso se fue tornando más pesado con cada paso que daban hacia la salida. Ana, Clara y Ricardo sentían que la oscuridad del pasillo les atenazaba el pecho. El grito resonaba en sus mentes, retumbando como un eco de una advertencia que no podían ignorar. No podemos quedarnos aquí», murmuró Clara, temblando. Su voz quebró la penumbra. «Ya hemos visto suficiente». ¿Y si lo que gritaron fue un llamado de ayuda? Ricardo contestó, su mirada entrecerrada como si intentara ver más allá de la oscuridad. «Podría ser alguien en peligro». Ana se detuvo por un instante, tratando de calmar el torrente de emociones que la arrastraba. La figura misteriosa había prometido revelaciones que cambiarían sus vidas, pero ¿a qué costo? Sin embargo, no podían dar la espalda a quien podría estar sufriendo. «Escucha», dijo Ana en voz baja, aguzando el oído. «Parece venir de ese cuarto». Señaló con un movimiento casi imperceptible. Un leve murmullo provenía de una habitación situada a unos pasos del pasillo. Era casi como un susurro, un lamento que parecía sangrar desesperación. «No deberíamos», comenzó Clara, pero Ana la interrumpió con una mirada decidida. «¿Y si es una trampa?», se quejó Ricardo, pero la interrogante no hizo mella en la decisión de Ana. Al tener la curiosidad empujándola, se acercó lentamente a la puerta entreabierta, su mano temblando mientras la empujaba. La habitación estaba envuelta en una penumbra opaca, apenas iluminada por una luz mortecina que se filtraba desde una ventana cubierta de polvo. En el centro había una figura encadenada, un hombre de rostro pálido y desesperado. Sus ojos reflejaban la misma angustia que sentían Ana y sus amigos. «Ayúdenme», suplicó el hombre, el sonido como una flecha que traspasó su corazón. «Por favor, no puedo hacer esto solo». Ana sintió un nudo en la garganta, y a pesar del temor, se acercó más. «¿Qué te pasó?», preguntó casi en un susurro, su voz temblando con la mezcla del dolor ajeno. Estaba buscando la verdad. La voz del hombre se quebró, y un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «Me llevaron a este lugar porque creían que yo conocía algo que jamás pude entender». «¿Acerca de qué?». Ricardo se adelantó, la cautela nublando su empatía. «¿Qué verdad?». «Acerca de los cuerpos intercambiados», respondió el hombre, su rostro ahora empapado de terror. «Lo que comienza como un juego se convierte en una condena. Nadie sale de aquí sin perder algo precioso». Ana intercambió miradas con Clara y Ricardo. La revelación sobre lo que estaban frente a una distorsionada tragedia comenzaba a abrirse como un capítulo en sus vidas que nunca esperaron leer. «¿B correspondía a alguien más?», balbuceó Clara, incapaz de procesar la advertencia. «Todo está conectado», continuó el hombre, su voz tornándose frágil. «Las deudas son mayores de lo que pueden imaginar. Y la verdad que buscan puede ser más dolorosa que la ignorancia». De repente, un estremecedor grito estalló desde un rincón de la habitación. La figura encadenada se retorció, como si algo invisible le estuviera apretando el pecho mientras las luces comenzaban a parpadear. El frío escalofrío de una advertencia se inscribía en sus corazones, un mensaje claro: el tiempo se acababa. «Salgan de aquí», y gritó el hombre, su mirada piercing en la de Ana. «No se conviertan en HTML lo que buscan. La verdad los consumirá si se quedan». Ana, Clara y Ricardo sintieron que el pavimento temblaba bajo sus pies. La desesperación se apoderó de ellos como un perfume nauseabundo.
Miradas de horror, era tiempo de decidir. ¿Continuar con esa búsqueda tormentosa o dar la espalda a lo que se cristalizaba como una pesadilla? El aire se volvió aún más espeso cuando comenzaron a escuchar murmullos. Sus nombres, llamándolos con una familiaridad inquietante. El misterio subyacente del sobre, las imágenes aún sin revelar, y esa sombra que acechaba en la penumbra. Todo se entrelazaba en una red de decisiones fatales. Nosotros no podemos luchar contra esto solos, Ana susurró, recogiendo el peso de la determinación. Pero, ¿hasta dónde? ¿Estarían dispuestos a llegar para encontrar la verdad, incluso si eso significaba perderse a sí mismos en el proceso? La única certeza que tenían era que lo desconocido se estaba acercando y un nuevo grito surgió en la oscuridad, esta vez más cercano, más urgente. ¿A quién pertenecía esa voz y qué buscaba realmente? El hombre encadenado continuó su súplica, pero el terror que invadía la habitación era palpable. Ana sintió que su corazón latía con tal fuerza que temió que el hombre encadenado pudiera escuchar el estruendo. «Debemos irnos», gritó Clara, apretando el brazo de Ana con desesperación. «No podemos dejarlo aquí», insistió Ana, sintiendo el tirón de la moral, un peso que la mantenía anclada en el lugar, aunque su instinto le ordenara huir. «Él necesita ayuda. Tal vez pueda decirnos cómo salir de aquí». «¿Y qué tal si es una trampa?» «No sabemos quién es ni qué quiere realmente», dijo Ricardo, su voz cargada de nerviosismo. Pero mientras negociaban su escape, el grito resonó nuevamente, esta vez acompañado de ruidos desgarradores que parecían venir de más allá de las paredes. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, pulsando con una energía oscura que les instaba a marcharse. El hombre encadenado, ahora tirándose al suelo, parecía transformarse. Sus ojos desorbitados se llenaron de una mezcla desesperada y de una claridad fría. «El tiempo se agota». «Debéis actuar», exclamó, su voz retumbando con tanto dolor que Ana sintió que era un eco de sus propios pensamientos. La luz titilante iluminó el rostro del hombre, revelando más detalles que antes habían pasado desapercibidos. Sus manos estaban marcadas, su piel, pálida y húmeda. La desesperación y la locura se mezclaban en su mirada, como si conociera un secreto que tenía el poder de destruirlos a todos. Ricardo se adelantó, su voz temblorosa. «¿Qué es lo que sabemos de verdad? ¿Cuáles son esos cuerpos intercambiados? ¿Qué has visto?» La pregunta flotó en el aire como un desafío a la oscura realidad que estaban explorando. «Mientes si crees que esto es un juego. Cada cuerpo, cada alma aquí lleva el peso de una verdad debajo. La búsqueda de lo desconocido no trae paz. Nadie regresa». El hombre dejó escapar una risa oscura que resonó, aún en el vacío atemporal de la habitación. Ana sintió una oleada de incomprensión. ¿Acaso no había ya confundido su vida al entrar en este lugar? Las paredes parecían acercarse, atrapándolos en un abrazo helado y amenazador. La desesperación de Ricardo y Clara era tangible. El miedo había tejido una tela tan densa que cada intento de escapar parecía fútil. «Dime, ¿cómo podemos salir? Dímelo». Ana se encontró gritando hacia él, su voz vacilante. Quería respuestas, quería una salida que no incluyera más sufrimiento. Pero la figura encadenada solo sonrió con tristeza, la mueca arrugada de un hombre que había visto demasiado. De repente, un sonido ensordecedor reverberó a través de los muros, como una puerta antigua abriéndose. La luz se intensificó, bañando a Ana, Clara y Ricardo en un resplandor blanquecino que perforaba la oscuridad. «No hay tiempo para dudar», gritó el hombre a medida que el sonido se intensificaba. «Déjame salir, quizás sea yo quien necesite tu ayuda». Con una súplica ilimitada, extendió su mano encadenada hacia ellos, como si pudiera arrastrarles a su destino. Inconscientemente, Ana dio un paso al frente, atraída por la desdicha en su mirada. «¿A dónde debemos ir?» «No podemos dejar que nos atrapen aquí», dijo, sintiendo el miedo humano desbordarse en su pecho. Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar con fuerza. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre encadenado, y el cuarto oscuro se transformó en un torbellino de luces y sombras. El eco de su grito último se entremezcló con el murmullo inquietante de los nombres nuevamente, cada uno resonando en sus cabezas. «¿Qué tipo de horror hemos despertado?»,
pensó Clara, con el pulso acelerado. No podemos quedarnos, debemos salir ahora. Y mientras el hombre encadenado pronunciaba una última advertencia, un crujido atravesó el espacio. La puerta tras ellos se cerró de golpe, sellando su destino en el caos. Nadie podía prever el giro que estaba a punto de tomar su exploración de la verdad. La verdad está escondida en tu sangre, gritó el hombre, y antes de que pudieran reaccionar, una sombra oscura apareció tras ellos, un rostro familiar totalmente desfigurado. Era un rostro que habían visto antes, uno que los llenaba de horror y reconocimiento. El eco de una risa, aterradora y hueca, interrumpió el silencio y en la oscuridad, el ciclo de una revelación aterradora comenzaba a girar. ¿Qué les esperaba en esa verdad ensombrecida y quién era el que había seguido la pista? La noche había empezado a responder, pero la pregunta seguía resonando. ¿Podrían sobrevivir a lo que estaban a punto de enfrentar? La luz brilló intensamente en la oscuridad, creando un efecto casi onírico. Ana, Clara y Ricardo se encontraron paralizados, el miedo entumeciendo hasta sus pensamientos más racionales. La figura que emergía de las sombras se delineaba cada vez con más claridad. Era un rostro que antes había estado entre ellos en la vida real, pero ahora estaba distorsionado, deshecho por un sufrimiento imposible de concebir. «Tú», exclamó Ana, su voz un susurro de incredulidad. Era la hermana de Clara, quien había desaparecido meses atrás, y nadie podía imaginar la imagen que lo seguía. «No puede ser». La fantasmagórica figura sonrió, pero era una sonrisa llena de desesperación y lástima. «Ayúdenme, antes de que sea demasiado tarde». La voz temblorosa y quebrada parecía un eco lejano en un túnel interminable de horror. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Clara, su voz un hilo de angustia, mientras las lágrimas comenzaban a aflorar. «No hay tiempo, Clara. No hay tiempo, el ciclo se repite, él viene por ustedes». El hombre encadenado se puso de pie, balanceándose peligrosamente, como si al hacerlo intentara romper sus grilletes invisibles. «Lo que buscas no está aquí. El pasado siempre regresa para llevárselo todo, debéis tomar una decisión». El estremecimiento en sus palabras recorría la habitación como un viento helado, y Ricardo, incapaz de contener su creciente pánico, gritó: «Dinos cómo salir. Dinos cómo podemos detener esto. Debéis enfrentar la verdad que habéis ignorado. No es solo el horror lo que habitamos, sino el lazo que forja nuestra esencia», dijo el hombre con un tono compelente, mientras los ecos de las sombras parecían acercarse. El ambiente cargado parecía vibrar, el aire lleno de una tensión densa, casi palpable. «¿Qué significa eso?», preguntó Ana, sintiendo que el tiempo se desvanecía, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino algo aún más profundo. «Explícalo. Rápido». Las luces fluctuaron, y la figura de la hermana de Clara comenzó a desvanecerse, como si estuviera atrapada en un momento doloroso y no pudiera liberarse. El sacrificio siempre ha sido el precio a pagar. La traición empieza desde el interior. Deben romper con lo que los une. La desesperación de la verdad se cernía sobre ellos. Ana comprendió que lo que estaban viviendo no era un simple juego del destino. Era un ciclo ancestral, un eco de traiciones que resonaban a través de su sangre. «No, yo no. Yo no puedo perder más». «Ya basta», gritó Clara, tomando las manos de Ana y Ricardo. «No podemos permitir que el miedo nos consuma. Debemos ser valientes, debemos afrontar esto juntos». El hombre encadenado asintió, su mirada fija en lo que surgía del fondo de la oscuridad. «La elección es suya, el ciclo no se detendrá. Puede ser un pacto o una condena». Y en ese instante terrible, el eco de pasos comenzó a resonar por el corredor oscuro. Cada paso se acercaba, palpitante, como un reloj que anunciaba su fin. Las sombras se agolpaban en las esquinas, formando figuras vagamente humanas que pulsaban con energía oscura y amenazante. Ana miró a sus amigos, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. «¿Qué vamos a hacer? No hay vuelta atrás. Este es nuestro momento. No podemos dejar que el pasado nos atrape. Tal vez debemos salir de este lugar o enfrentarlo desde adentro», dijo Ricardo con determinación, pero su voz también temblaba. Las luces titilaron nuevamente mientras la presencia oscura emergía de la profundidad.
De un solo golpe, la puerta se abrió de par en par, dejando entrar un aire helado que pareció soplar con el aliento de los muertos. «Decidan ahora, la vida o la verdad», resonó una voz susurrante que envolvía la habitación, mientras la oscuridad se extendía como un manto que amenazaba con consumirlo todo. «¿Estás listo para enfrentar lo que realmente significa vivir?», susurró el hombre encadenado, a la vez que sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desastre inminente. La pregunta flotó entre ellos como una espada de Damocles. ¿Qué elegirían? ¿Descubrir la verdad y perderse en ella, o cerrar los ojos ante su oscuridad y permanecer ciegos ante el futuro? Mientras las sombras comenzaban a darles la bienvenida, Ana respiró hondo, sintiéndose desgarrada entre el amor, el miedo y el horror. El ciclo entero de traiciones se estaba alineando para revelarse. ¿Cuáles serían las consecuencias de su elección? Las luces parpadearon una última vez, y un grito surgió desde el interior de la oscuridad. El tiempo había llegado. ¿Podrían enfrentarse a su propio destino? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando una danza macabra que parecía burlarse de su angustia. Ana, Clara y Ricardo sintieron como el aire se volvía cada vez más pesado, como si la presión del pasado los estuviera aplastando. La figura espectral de la hermana de Clara se deslizó hacia adelante, sus ojos llenos de una súplica que desgarraba el alma. «El tiempo se agota», gritó. Su voz resonó con una desesperación que traspasaba la mera existencia, conectando con el horror que había marcado su desaparición. Ana, asustada, apretó la mano de Clara aún más fuerte. «¿Qué tenemos que hacer?», le preguntó a la figura, su corazón golpeando frenéticamente. «Confrontar lo que perdiste», respondió la hermana, sus palabras suspendidas en el aire, pesadas como ladrillos. «Si no lo hacen, la oscuridad se llevará todo, incluso a ustedes». Ricardo miró a sus amigos y sin pensarlo más, dijo: «Debemos recordar. Volver a lo que sucedió, revivirlo. Solo así podemos liberar a Clara de este tormento». «Pero, ¿qué si eso nos atrapa a nosotros también?», murmuró Ana, el miedo retumbando en su pecho. «Es un riesgo que debemos tomar», replicó Clara, mirando la figura etérea. «Si hay una posibilidad de rescatarte y liberarnos de esto, debemos intentarlo». Con una determinación renovada, los tres amigos comenzaron a recorrer la habitación en la que se encontraban, sus pasos resonando en la penumbra. La luz parpadeante proporcionaba escasos momentos de claridad, revelando vislumbres de su pasado y las decisiones que los habían llevado a ese momento fatídico. «Piensa, Clara. ¿Qué fue lo que ocurrió la última vez que estuviste con ella?», Ana preguntó, luchando contra la creciente ansiedad que la invadía. Clara cerró los ojos, intentando recordar. «Fue una noche de verano, habíamos salido a la playa. Ella me habló de sus miedos, de cómo se sentía atrapada. Dijo que algo oscuro la acechaba». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Eso tiene que ver con esto. Debemos hablar de esas sombras». La figura de la hermana titiló, su esencia pareciendo sostener la respiración a la expectativa de lo que iban a descubrir. «No podemos dejar que el pasado nos atrape, deben hacerlo antes de que la oscuridad se los lleve. Díganle al mundo lo que pasaba». La presión aumentó a su alrededor, las sombras se intensificaron, creando un coro sibilante que resonaba en sus mentes. El ciclo no puede romperse si no enfrentan sus secretos. «Hablen». Yo nunca quise decirlo, pero... Clara titubeó, luchando con sus propias emociones. Ella me dijo que le había contado a alguien más sobre el dolor que sentía, sobre su angustia, y pensé que solo era un desahogo. Pero nunca se lo perdoné. Pensé que era culpa suya por abrirse. Ana se sintió como si un rayo la atraviesa. «¿Qué hiciste?». «Lo que debería haber hecho, protegerla. Pero no pude. No la escuché y ella fue llevada». El llanto de Clara se desbordó, llenando la habitación con su carga. Las luces titilaron en respuesta a su dolor, reflejando un tormento profundísimo. «No. No puedes permitirte esa carga», intervino Ricardo, su voz llena de energía, pero también de compasión. «Enfrenta tu dolor. Solo así podrás liberar su espíritu».
El hombre encadenado tomó la palabra, su mirada penetrante haciendo eco en el dolor compartido. Eso es lo que necesitan, liberar, sanar. La verdad puede atormentarlos, pero es la única forma de romper las cadenas. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y un viento helado se levantó, haciéndoles temblar. La atmósfera vibraba cuando Clara sintió que la comprensión comenzaba a hacerse más clara. Ella quería vivir. No solo existir. Arañó a través de su propio pánico para encontrar la luz, y yo no lo vi. Rompan el silencio. Hablen, clamó la hermana, y con cada palabra, su figura parecía tomar forma. El eco de la oscuridad resonó más fuerte, y ahora las sombras se lanzaban hacia ellos, llenas de un hambre voraz. Debemos hacerlo ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo haremos. Está bien, dijo Clara, su voz ahora firme. Estamos listas para hablar. ¿A la oscuridad con la verdad? Mientras la mezcla de coraje y miedo crecían, las luces parpadearon una vez más, y una risa perturbadora emergió del abismo. La sombra oscura se los tragó, y con una certeza amenazante, la pregunta más aterradora apareció de nuevo. ¿Están listos para descubrir el verdadero horror que les espera? La oscuridad acechaba, y el ciclo estaba a punto de revelarse en toda su atrocidad. Las sombras envolvieron a Clara, Ana y Ricardo como una manta fría. La risa perturbadora creció en volumen, resonando en sus mentes, como si la oscuridad misma disfrutara de su miedo. Clara respiró hondo, intentando aferrarse a la determinación que había brotado en ella. Hablemos, gritó, desafiando al vacío que la rodeaba. Hablemos de la verdad que hemos evitado. La figura de la hermana de Clara brilló intensamente, como una estrella contra un cielo negro. Finalmente. Dilo, Clara, libera el dolor que arrastras. La habitación comenzó a girar, recuerdos y emociones se precipitaron como corrientes de un torrente imparable. Clara recordó el brillo en los ojos de su hermana, sus risas en aquel día de verano antes de que la oscuridad la reclamara. Ella solo quería ser escuchada, murmuró, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, limpiando su rostro. La noche que desapareció, yo me distraje. Me sentí tan agobiada por mis propios problemas, que no vi su angustia. Nunca le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda basta. La voz de Ricardo interrumpió con un ardor palpable. ¿Y crees que eso te hace culpable? No. La verdad es que nadie puede cargar con el peso de otra persona. Debemos dejarlo ir. Las sombras se encogieron momentáneamente, como si sus palabras hubieran golpeado a un enemigo. La habitación tembló, pero la presión en el aire se sintió menos opresiva. Clara se sintió más fuerte. Es cierto. Ella no quería que la salvaran a costa de su propia vida. Quería ser su propia salvadora. Como todos nosotros, añadió Ana, intentando que su voz no temblara. Todos llevamos nuestras batallas. Pero Clara, tú no eres responsable de su lucha. A medida que hablaban, la figura de la hermana empezó a brillar con una luz más amable, como un cálido amanecer que disipaba la angustia. Tienes razón, mis amados. Hablar es la llave que libera las ataduras de esta oscuridad. Suéltalo. Solo así encontrarán la paz y yo podré descansar. Un rugido de sombras se alzó, pero Clara, con mucha más seguridad, levantó su voz. Te escuché. Te vi caer en la desesperación y siento que no hice lo suficiente para ayudarte. Me pesa saber que pensaste que no te apoyaría. Lo lamenté cada día. Pero lo que quiero que sepas es que te amé y siempre te amaré. Lo que hace falta ya no es culpa, sino amor. Las palabras hicieron eco, reverberando en el espacio. Las sombras retrocedieron, como criaturas ahuyentadas por la luz. Clara sintió como si un peso gigantesco se desatasara de su pecho, la liberación era palpable. Ana y Ricardo comenzaron a hablar. Juntos en voz alta, comenzaron a confesar sus propios temores, sus luchas, los secretos que habían mantenido durante años. La risa y la tristeza se entrelazaban, mientras los recuerdos se entretejían en una narrativa colectiva. Sus voces eran ahora un canto de esperanza, pero en medio de su liberación, algo resonó en la distancia, un eco ominoso que parecía burlarse de su progreso.
Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, más intensas y agresivas. Una sombra más oscura tomó forma, una figura imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Su voz, grave y burlona, se alzó sobre sus confesiones. ¿De verdad creen que pueden escapar de la oscuridad? ¿Que esta revelación es suficiente para romper el ciclo? Las tres figuras se volvieron hacia la sombra, sintiendo una inquietud profunda. Ana apretó las manos de sus amigos con fuerza. La risa se tornó en un grito desesperado mientras la sombra avanzaba, su presencia abrumadora llenando el espacio. ¿Qué es lo que realmente enfrentan? Prepárense, porque aún no han llegado al final. Los corazones de los tres latían con desesperación e incertidumbre, y sus ojos se encontraron, llenos de valentía. Aunque temían lo que estaba por venir, sabían que no podían rendirse. La verdad estaba al borde de su alcance, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Listos para enfrentar la oscuridad que nunca creyeron que estaba dentro de ustedes? La amenaza colgaba en el aire, pesada como el destino mismo, dejando a cada uno de ellos en suspenso, mientras la sombra se cernía sobre ellos. La batalla por la verdad y la redención estaba lejos de terminar. La penumbra se disipó lentamente, como un susurro ahogado que se desvanecía en el aire. Ana, Clara y Ricardo, cansados pero determinados, enfrentaron a la sombra que parecía devorar la luz a su alrededor. La figura oscura brillaba como un espejo de sus propios miedos, un reflejo del dolor que llevaban en sus corazones. No piensen que pueden escapar de lo que son, resonó la sombra con una voz profunda y burlona. Cada uno de ustedes tiene secretos que han guardado, heridas que no se han atrevido a tocar. Ana sintió un escalofrío, su garganta se apretó mientras los recuerdos comenzaban a agolparse, harían falta más que palabras para deshacerse de esa carga, tenía que arriesgarse. No tengo miedo de enfrentar lo que soy, dijo Ana con firmeza, a pesar del temblor en su voz. Tengo que ser valiente, por mí y por el bebé que llevo dentro. El amor no se edifica sobre mentiras. Clara apretó su mano con intensidad. Estamos aquí por ella, por sus luchas, por todo lo que no pudimos salvar. El amor trasciende el dolor. Su voz era clara y resonante, cada palabra parecida a una flecha que apuntaba directo al corazón de la oscuridad. La figura de la sombra titilaba, como si las palabras resonaran en su esencia. Ricardo no se quedó atrás. Cada uno de nosotros somos la suma de nuestras decisiones. Y aunque hemos fallado, también hemos amado. Así que aquí estamos, dispuestos a enfrentar lo que venga, juntos. Las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad, como si el lugar mismo respondiera al poder de su verdad. La sombra dio un paso atrás, desvaneciéndose temporalmente. Pero aún había más que enfrentar. ¿Acaso creen que esto es suficiente? El aire se movía con una energía intensa, creando un abismo palpable entre ellos y la sombra. La oscuridad no se detiene. Deben enfrentar la verdad que realmente les duele. Ana cerró los ojos, recordando la angustia que había vivido, el secreto que había mantenido de su familia, el miedo a perderlo todo. Lo siento por dejar que el miedo me dominara. Siempre quise ser fuerte, pero ocultar mis debilidades solo me debilitó más. Necesito soltar ese peso y vivir plenamente. Esas sombras, empezó Clara, me hicieron sentir que controlaban mi vida, que debía ser perfecta. Pero lo que realmente quiero es ser quien soy, sin miedo, sin importar las expectativas de los demás. Nosotros somos los arquitectos de nuestros destinos. Y aunque el camino puede ser duro, lo enfrentaremos juntos, dijo Ricardo, su voz resonante combinándose con las decisiones que estaban tomando. La sombra tembló, y en un giro inesperado, su rostro se perdió en las sombras, pero sus ojos ardían con una furia incontrolable. No se atreven a pensar que su amor será suficiente para romperme. No conocen el verdadero horror que acecha en sus corazones. Un grito desgarrador resonó en el ambiente. La figura de la hermana de Clara se presentó una vez más, una luz que irradió esperanza. Ayúdenme a liberarme. La verdad que han acariciado debe salir a la luz. Unan sus voces y enfrenten lo que han olvidado. Las palabras de aliento de la hermana influyeron en sus corazones y sintieron un vínculo, un hilo de unión que desató las cadenas invisibles que los mantenían cautivos.
Juntos, lo lograremos, exclamó Ana. Sus manos se entrelazaron fuertemente, mientras un resplandor brillante emanaba desde su unión. Clara, Ricardo y Ana cerraron los ojos y comenzaron a hablar en coro, exponiendo cada sombra, cada miedo, cada verdad. Estamos aquí, somos uno. El amor está con nosotros, a pesar del dolor, a pesar del miedo. Y hoy, elegimos vivir sin secretos. Las palabras resonaron como un eco sagrado, una energía renovadora fluyó a través de ellos. La sombra se estremeció y por un momento pareció tambalearse ante la fuerza de su unión. No, gritó, mientras envolvía a los tres en una tormenta de oscuridad. Pero su luz brillaba con fuerza, un faro en la tormenta. Eres parte de nosotros, pero no tienes poder sobre nosotros. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, como un escudo luminoso que empezó a desintegrar la oscuridad alrededor. Finalmente, con una explosión de luz, la sombra se desvaneció en la negrura, resonando con un eco distante de su risa burlona. Habían enfrentado su miedo, expuesto sus secretos y, más importante aún, habían encontrado el amor que existía en su interior, un amor que era una fuerza vivificante. ¿Lo logramos?, preguntó Clara, sus ojos brillando con asombro. Lo hicimos, susurró Ricardo, sonriendo. Ana los miró, sintiendo una paz profunda y cálida surgir desde su interior. Aunque el camino ante ellos era incierto, tenían algo que nunca perderían, la unión y el amor irrestricto, el regalo más precioso que podrían ofrecerse mutuamente. Vamos a casa, dijo Ana, sabiendo que su vida nunca volvería a ser igual, pero más consciente que nunca de la fragilidad y belleza de su existencia. Mientras salían del oscuro edificio, el día amanecía con un nuevo brillo. La ciudad despertaba con promesas de un futuro desconocido, y cada paso era un recordatorio de que, aunque el camino puede ser oscuro, nunca hay que perder la esperanza. Cada despedida, cada encuentro, se convertía en un nuevo capítulo. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, un nuevo comienzo se delineaba ante ellos. Así, se despidieron de su pasado, dispuestos a enfrentar la vida que les esperaba con valentía. Sus corazones latían como uno, resonando con la promesa de amor y esperanza, un amor que no se avergonzaría de ser vulnerable. La historia de Ana, Ricardo y Clara apenas comenzaba, pero ahora sabían que, juntos, podían enfrentar lo que el destino les tenía reservado. Y así, en un giro inesperado de las circunstancias, celebraron su nueva vida, conscientes de que el verdadero triunfo reside en la unidad y el amor que encontramos en nuestro camino ahora. Querido lector, ha llegado el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que traen sorpresas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar apoyo al canal. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Únete a esta comunidad increíble.